Amigos, estamos de vuelta con estos temas bíblicos de gran interés para todos ustedes en este mes de septiembre, mes de la Biblia. Vamos a iniciar invocando al Espíritu Santo como lo hemos venido haciendo para que Él sea quien nos ilumine en este ministerio de dar a conocer la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a conocer rectamente la verdad y gozar siempre sus consuelos. Por Jesucristo, no, Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Amigos, pues vamos a continuar con un tema que es muy importante para comprender la Biblia. Ciertamente en temas anteriores habíamos dado un, un número de libros de la Biblia, 46 y 27. Y de una manera muy general expresamos esta realidad. Sin embargo, en un tema concreto que se llama el canon bíblico o la formación del canon bíblico, nos vamos a dar cuenta cuál fue el proceso a grandes rasgos de esta consolidación de la Biblia en el número de libros que contiene. Primero hay que entender lo que es la palabra canon. Viene de el griego y corresponde a la expresión caña recta, que sirve para sostener derecha alguna cosa, así como cuando se le pone a un árbol alguna vara para que se mantenga derecho. Para nosotros es como una regla de fe para determinar si una cosa es verdadera o falsa. Es el criterio de la verdad de una afirmación. Es la medida, la norma o la regla de algo. Así, hermanos, pues nosotros no podemos decir que creemos lo que nos dé la gana. Tenemos parámetros, tenemos cánones necesarios para decir que pertenecemos a la fe católica. Hay 4 cánones oficiales de libros de la Biblia, por así decirlo. No solamente existe el canon católico, existe el canon de los judíos. Ellos solo aceptan 37 libros del Antiguo Testamento. No aceptan ningún libro del Nuevo Testamento. Y dentro de la división que se tiene en los libros del Antiguo Testamento, se encuentran 3 grandes grupos de libros. Lo primero es la Torá o la ley. La segunda son los profetas o Neviim y los otros escritos o Ketubín. Los libros de la Torá pues son los primeros 5 libros de la Biblia. Y los profetas los podemos dividir en 2 partes, profetas mayores y profetas menores. Y los otros escritos es una colección más variable aún en su nomenclatura y además la última en su composición. Se le da distintos nombres a los otros libros, los libros de los antepasados, los escritos y posiblemente los salmos. Entonces pueden ser también los que conocemos con el nombre de libros de sabiduría. Existe el canon de los protestantes. Ellos aceptan 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Total, 66 libros. El canon de los católicos, que aceptamos 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento, con un total de 73 libros. Y el canon de los ortodoxos, que
hasta el año 1000 formaban parte de una unidad de la iglesia, pues aceptan el mismo canon de la Iglesia Católica. Para la fijación del canon bíblico, hermanos, se constituyó en una necesidad para la iglesia. Era necesario hacerlo, ya que habría que defender la universalidad de la única iglesia. De hecho, la palabra católico significa universal. Sería una contradicción que en una institución que se denomina católica universal tuviéramos diferentes reglas o diferentes cánones. Para mantener una misma regla de fe en todas las iglesias esparcidas por la tierra, era indispensable disponer de un mismo y único canon. Así, frente a los herejes que recurrían frecuentemente a los libros secretos, también llamados apócrifos, era de todo punto necesario delimitar claramente los libros normativos de la fe, distinguiéndolos de cualquier otro que fuera apócrifo o no. El canon de la Biblia, hermanos, pues es el catálogo o lista de los libros que la iglesia considera como inspirados por Dios, llamados por lo mismo libros canónicos. Son, ya lo decíamos, 73 libros. El canon se aplica a toda la escritura, no solo a una de sus partes, y es competencia de la autoridad recibida de Cristo con la asistencia del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, además determina cuáles son, porque es ella quien los ha escrito a lo largo de los años. La iglesia no lleva a cabo esta operación de modo arbitrario, sino mediante la aplicación de unos criterios concretos, tanto internos como externos, a través de los cuales a la iglesia católica, hermanos, le es permitido discernir. Una palabra muy importante, descubrir la regla de la fe y de la verdad de un determinado libro. Y por eso, hermanos, es importante la función de la iglesia. La iglesia católica y el canon. Es interesante saber que los 73 libros de la Biblia que tenemos entre manos son fruto de un discernimiento inspirado por Dios que hizo la iglesia, declarando cuáles libros son canónicos y cuáles son apócrifos, secretos no inspirados. La pregunta que evidentemente nos resulta es saber quién tiene la autoridad o la capacidad para discernir si un libro pertenece o no a la iglesia. Perdón, a la Biblia. La iglesia lo único que hace es atestiguar que ese libro existe y ha sido inspirado por Dios. No es la iglesia quien inventa los libros. Entonces, repito, la pregunta que salta a la vista es saber quién tiene la autoridad o la capacidad para decidir, discernir si un libro pertenece o no a la Biblia. La iglesia lo único que hace es atestiguar que ese libro existente ha sido inspirado por Dios. No es la iglesia quien inventa los libros. Pero ¿por qué corresponde a la iglesia discernir que ese libro es inspirado por Dios? Aquí nosotros los católicos debemos de atender a dos elementos. Primero, porque la Biblia, palabra de Dios escrita, es fruto de la predicación de la misma iglesia, sobre todo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 1 Corintios 13, cuando Pablo habla y cuestiona las reuniones litúrgicas, la cena del Señor, en ese contexto de exhortación para la realización adecuada del culto eucarístico, ahí se nos revela en lo que Jesús hizo en la última cena. Entonces, son experiencias eclesiales, concretas. Fue la primera comunidad cristiana quien empezó a poner por escrito su predicación,
sobre la vida y la doctrina de Jesús. Lucas, así lo menciona, ¿sí? Querido Teófilo, he querido poner en orden todas las cosas que ocurrieron desde que Jesús fue bautizado en el Jordán, etcétera. Entonces, solo a ella le pertenece la justa interpretación de lo que escribió, como pertenece solo al autor de un libro interpretar rectamente lo que escribió en su libro. Entonces, sería muy curioso pensar que una persona que no sea el autor de un libro se pueda conceder la autoridad de modificar o agregar algún texto o algún párrafo de un libro que no es de su autoría. Entonces la iglesia por eso puede interpretar rectamente la palabra de Dios, la Biblia. ¿Por qué? Porque la iglesia misma es la autora de este libro. Ya lo vimos en la cuestión de la inspiración. ¿En qué sentido podemos decir que una persona es autor de una manera correcta de un libro? ¿Por qué corresponde eh, también a la iglesia determinar si un libro es inspirado? Por mandato de Jesús, porque Jesús entregó a Pedro las llaves de su reino, es decir, de su iglesia, y solo él, unido a los apóstoles por mandato de Jesús, tiene el poder del Espíritu Santo para discernir la verdad. También los obispos, siempre en comunión con el Papa, son sujetos de magisterio auténtico y son asistidos por el Espíritu de Cristo para explicar y aplicar la escritura, dice la Constitución dogmática Lumen Gentium sobre la iglesia. Todo cristiano tiene sin duda este espíritu de Dios al recibir el bautismo, pero el cristiano como individuo y particular no tiene la función de interpretar la Biblia y se han cometido grandes errores y grandes abusos en ese sentido. Nos dice el Concilio Vaticano II, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado únicamente al magisterio de la iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Dei Verbum número 10. Pero el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino su servicio para enseñar puramente lo transmitido. Pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo lo escucha devotamente, lo custodia celosamente y lo explica fielmente. Tres palabras. Sí, la iglesia escucha devotamente, custodia celosamente y explica fielmente. Y de este depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Pero ¿cuándo fue establecido el canon de la Biblia? Porque no lo hemos dicho, hermanos, no podemos pensar que la Biblia fue un libro que cayó del cielo, sino que se fue formando a lo largo de los siglos. Desde los primeros tiempos del cristianismo, la Iglesia Católica consideraba algunos escritos como canónicos o inspirados y otros los rechazó. A estos últimos los llamó apócrifos. La palabra canónico se utiliza por primera vez en el concilio de la Odisea de Frigia en el 360. En este concilio, en el canon 59, dice lo siguiente: en la asamblea no se debe recitar salmos privados o libros no canónicos, sino solamente los libros canónicos del Nuevo y del Antiguo Testamento. Los libros canónicos son, por consiguiente, los que vendrían a equivaler al conjunto de libros que norman la fe de la iglesia. Luego, en el año 393, en el concilio de Hipona, también se da una relación del canon de la Biblia. Y la última definición se da en la última sesión del concilio de Trento del año 1546. Pero, ¿cómo se dividen los libros canónicos? Los 73 libros inspirados o canónicos de la Biblia se dividen en protocanónicos. Son aquellos que
fueron y son considerados inspirados, sea por la religión judía, por la católica, como también por las iglesias protestantes. Es decir, que su inspiración no ha sido puesta en duda por ninguna iglesia. Y los deuterocanónicos, que son libros de la Biblia, de cuya inspiración se dudó algún tiempo o por alguna iglesia particular. Son 7 libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento: Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiastés, Baruch y Primera y Segunda de Macabeos, y algunos fragmentos de Daniel y Esther. Los protestantes no aceptan estos libros. ¿Pero por qué se da esta división? En el tiempo de la iglesia primitiva existían entre los hebreos 2 cánones o 2 listas de libros inspirados. Un canon que se le llamaba palestinense, que constaba solo de los libros protocanónicos, y 39, que son 39 libros, y un canon llamado alejandrino, que contenía todos los 46 libros. Un protestante, Zunder, probó que la distinción entre canon alejandrino y canon palestinense no existía en tiempos de Cristo. La Biblia se usaba entonces indistintamente en hebreo o en griego, que es la principal causa. Los libros escritos en griego no fueron aceptados en el canon palestinense. También son 7 deuterocanónicos del Nuevo Testamento: la carta a los Hebreos, la carta de Santiago, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan, Apocalipsis, más algunos versículos de los evangelios, por ejemplo, Marcos 16, 9, 20, Lucas 22, 43, Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11. Aunque después algunos de ellos fueron poco a poco aceptados, aún por algunas otras, algunas por las sectas eh, protestantes, pero en un momento fueron deuterocanónicos. Acuérdense que la distinción de deuterocanónicos es cuya inspiración se dudó en algún tiempo o por alguna iglesia particular. Entonces fueron poco a poco aceptadas la carta a los Hebreos, la carta de Santiago, la segunda de Pedro, la segunda y tercera de Juan. No estuvieron en el canon desde el principio. ¿Cómo se formó el canon del Nuevo Testamento? Todos los católicos y protestantes aceptan como inspirados los 27 libros del Nuevo Testamento. Pero, pues, ¿cómo se formó este canon, hermanos? Podemos decir que fue gradualmente, paulatinamente. Los apóstoles, después de la ascensión de Jesús, cumplieron su mandato de ir a todo el mundo. Marcos 16, 19. Entonces no había nada escrito de la vida y doctrina de Jesús, todo era predicación oral, según el recuerdo de los apóstoles. Los primeros escritos sobre la doctrina de Jesús son algunas cartas de Pablo, por ejemplo, la primera y segunda de Tesalonicenses. Estamos en el año 40. Luego se hizo necesario poner por escrito la predicación de los apóstoles para conservar el tesoro de la buena noticia o evangelio de Jesús. Y nacieron así poco a poco los escritos del Nuevo Testamento. Se escribieron también otros escritos piadosos sobre Jesús, poniendo falsas firmas. La iglesia entonces se definió el canon, como hemos dicho, el primer canon del Nuevo Testamento fue aprobado en el Concilio de Hipona en el 393 y fue definido en el Concilio de Trento en el 1546. Hermanos, hay otros libros que se llaman libros apócrifos, que sería muy bueno también reconocer su existencia. Se llaman apócrifos a ciertos libros religiosos que la iglesia no ha aceptado como inspirados, a pesar de que su contenido sea a veces semejante al de la Biblia. La palabra apócrifo es griega y quiere decir oculto o escondido. Tradicionalmente se les ha negado la inspiración y la canonicidad, porque la mayor parte de las iglesias no aceptaron su origen apostólico, porque contenían hechos exagerados e imaginarios, o porque algunos no concordaban en la regla de la fe, o que estaban
escritos ya muy tardíamente, entre los siglos segundo y el siglo cuarto. Algunos de esos escritos tuvieron muchísima difusión durante la Edad Media. Y finalmente, hermanos, ¿cómo usted y yo podemos definir o saber si una Biblia es católica? Esto es muy importante. Es bastante fácil distinguir una edición católica de la Biblia. Hay dos señales. El primero, el número de libros. Si están los libros deuterocanónicos, es católica. Pero no es todo, sino hay que tener una aprobación eclesiástica. Solo en la Biblia de edición católica se encuentran en las primeras páginas la autorización de la iglesia a través de un obispo que permite la impresión y garantiza la buena traducción de la edición. Hay una palabra, nihil obstat, nada se opone, y la autorización de un obispo para imprimirla con una palabra que en latín que encontramos por ahí, imprimatur. Hermanos, pues hay que saber que al final de cuentas compete a la iglesia asistida por el Espíritu Santo determinar cuáles son los autores sagrados, cuáles son los libros inspirados. El distinguir aquellos libros que está en el que está consignada canónicamente la revelación traída por los profetas y por los apóstoles. Por eso hay que pedirle al Señor la fe para aceptar la palabra y jamás poner en duda ningún libro de la Sagrada Escritura. Cada libro lo quiso Dios para nosotros, para nuestra salvación, y aceptar esta palabra es aceptar la salvación que Cristo nos ofrece. Hermanos, pues ha sido un tema muy, muy bonito, un tema muy extenso, que quizá tendremos la posibilidad después de profundizar. Solamente es un resumen, pero que el Señor nos conceda profundizarlo con la gracia del Espíritu Santo. Dios los bendiga, hermanos, y esperemos la siguiente cápsula para seguir avanzando en el camino del conocimiento de la palabra de Dios. Dios los bendiga.